Humanos. Bueno, hablamos de otra cosa y vamos a hablar de un estudio que recientemente, hace apenas 3 días, el martes pasado, publicaba nuestro compañero Paulino Ros. Paulino, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Encarna. Un placer tenerte aquí para hablar de este trabajo en el que pones el foco y el acento en los marroquíes que cambiaron Torre Pacheco en 40 años. Efectivamente, porque vivimos afortunadamente en una sociedad en la que hay un colorido y un origen muy diverso. Recuerden que estamos en una región con un 15% de población de origen extranjero, más de 200.000 personas que han venido de un centenar de países, y en Torre Pacheco en concreto pues se da la circunstancia de que es el municipio con más extranjeros. Un tercio de la población, es decir, 1 de cada 3 habitantes es de origen extranjero, y de ese tercio la gran mayoría son marroquíes, que evidentemente han cambiado todo. Desde un punto de vista positivo, yo quería poner el foco sobre una realidad que a veces pues, se esconde o no se resalta como se debiera. Y es que gracias a su aportación, su trabajo, su sudor, su sangre, han levantado una economía basada en la agricultura que está dando trabajo a muchísima gente y está dándonos de comer incluso en tiempos de pandemia. Todo eso en unas condiciones laborales muy mejorables, en unas condiciones de vida manifiestamente mejorables, y en una situación en la que creo que hay que huir de discursos excluyentes y darnos cuenta de que no se trata de ellos y nosotros, sino de que estamos todos en la misma sociedad. Es un nosotros el que tenemos que tener en cuenta siempre y dejar de señalar, porque todos estamos en el mismo sitio y lo que cualquiera hace afecta al otro. Es decir, nos interesa que estén bien, que estemos bien todos y que tengamos unos derechos que creo que todos como personas, vengamos de donde vengamos, merecemos. Como conclusión de este estudio, se deduce que en esos 40 años que, como bien afirmas, de trabajo, de esfuerzo, de sangre, sudor y lágrimas, no han servido para mucho si hablamos de integrar a la sociedad marroquí en la nuestra cultura española, murciana. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer, se van dando pasos, pero muy pequeños, y es cierto que han cambiado a mejor nuestra sociedad porque se ha más que duplicado la población del municipio de Torre Pacheco. En la región de Murcia también tenemos municipios como Lorca, Mazarrón, Beniel, Fuente Álamo, donde hay mucha población marroquí, y por cuestiones a veces ya no de racismo, xenofobia, sino de aporofobia, de ser personas pobres, porque en la sociedad somos así. A un jeque árabe dueño de un equipo de fútbol de Champions nadie le dice que es moro, por ejemplo, o se lo reprocha o se lo afea, ni a Zinedine Zidane, que es de origen argelino, tampoco. Sin embargo, a los que son pobres, pues parece que les atacamos o les dejamos un poco en evidencia, ¿no? No debe ser así. Efectivamente, la conclusión o las conclusiones del estudio que he hecho vienen a decir que tenemos que actuar ya y que tenemos que poner solución a problemas muy concretos que existen en esa población, que es creciente, que va a más. Es decir, esto no se trata de que es una realidad pasajera, porque esa población, además, con los datos demográficos que ahí se ofrecen, está demostrado que crece a mucho mayor ritmo que la población local. ¿Qué porcentaje de población marroquí hay en Torre Pacheco? Casi un 20%, estamos ya en más del 17%, y las casi 3.000 mujeres marroquíes que viven allí, pues su ritmo de natalidad es mucho mayor, 18 niños nacidos por cada 1.000 habitantes por 8 de las españolas. Es decir, Torre Pacheco es la población más joven de la región de Murcia, según datos del INE. Gracias a estas mujeres. 36 años de media de edad, es la población más joven, gracias a que estas mujeres están teniendo hijos a mucho mayor ritmo, y eso significa que hay que dar además un servicio que no se está prestando adecuadamente, me parece, por parte de las administraciones públicas a la realidad de la mujer marroquí, sobre la que incido en el estudio especialmente. Son mujeres que la gran mayoría no hablan español, lo cual supone una barrera a veces insalvable, y que están trabajando en muchos casos en condiciones, me parece que ninguno de nosotros aceptaríamos trabajar a 3 euros la hora, por ejemplo, o sin contrato permanentemente, o en situaciones de abuso sexual que se producen también en el campo o en servicios domésticos. Es decir, es una realidad
que no podemos esconder, que tenemos que afrontar y que tenemos que solucionar entre todos. A eso me dedico en ese trabajo, a poner en valor lo que han hecho los marroquíes, que en muchos casos ya son españoles porque han nacido aquí. La gente joven tiene un problema porque han nacido aquí, sus padres son marroquíes, ellos no hablan su idioma, hablan solo español, van al cole, van al instituto, les señalan como moros, van a casa o van a su país y les dicen que son españoles y ellos no saben qué son. Y esa crisis de identidad puede traer problemas. Es duro, sí, eso es duro y es cierto, puede traer problemas. Se están formando guetos porque desde edad escolar ya se practica en los colegios el racismo, el rechazo y la xenofobia. He hecho un trabajo de campo, aparte de la cantidad enorme de datos que hay ahí y de la bibliografía que se refleja. He entrevistado a mucha gente en la calle, personas marroquíes la mayoría, que me han contado su historia de vida, ¿no? Sí. Se reflejan 9 entrevistas ahí en ese estudio, pero he hecho muchas más. Y sí que me dicen que desde el colegio ya hay discriminación. Y lo peor no es que la haya por parte de compañeros o compañeras en el aula, sino que la haya por parte de la propia administración educativa, ¿no? Que segregue de alguna manera a quienes llegan y no aprenden el idioma y los convierten en un lastre. Los tachan, los señalan y al final terminan fracasando y no terminan ni la ESO en muchos casos. Hay un índice de fracaso escolar inadmisible en esta población. Muy poquito a poco, muy lentamente, sobre todo las chicas de origen marroquí, están llegando a la universidad, están titulando, están siendo ya profesionales de la sanidad, de la justicia, de la seguridad, de muchos sectores, pero es una proporción mínima, muy pequeña, en comparación a la gran cantidad que no terminan los estudios porque, entre otras cosas, se tienen que poner a trabajar para mantener a la familia o porque simplemente el sistema les expulsa. Eso no puede ser. No puede ser porque además se lastra a esa población y también a la local. Ahí hay que poner... Y la administración educativa sabe perfectamente lo que pasa. Hay ejemplos buenísimos en Torre Pacheco, por ejemplo, el Colegio Hernández Tardieta de Roldán es ejemplo a nivel nacional de cómo integrar a la población. Ojalá todos fueran así, ojalá. Pero no ocurre en todos los centros no ocurre igual. Así, no ocurre. Y en la calle, los pachequeros, ¿se sienten cómodos? Ellos, ¿qué opinan de la situación y de este cambio que ha experimentado el municipio en los últimos 40 años? Porque recordemos que si la mano de obra del campo no fuera marroquí, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Pues mira, Encarna, si Pues no si mañana pararan todos, nos quedaríamos sin ensalada. Así de claro. Así de claro. Así de radical. Entonces, ¿qué opina la gente de la calle, la gente que es oriunda de Torre Pacheco? Pues hay de todo, pero como comentaba la concejala de Servicios Sociales el otro día en la rueda de prensa, no es nada popular decir lo que yo estoy diciendo, que han venido aquí a trabajar, a aportar, a dar su vida por crear una sociedad nueva, por establecerse aquí y tener derecho a lo que todo el mundo quiere, una casa, un empleo, un colegio para sus hijos. Eso no es muy popular, es más popular dejarse llevar por las noticias falsas o fake news y señalar a esa población, moros, que se les suele llamar, como un problema cuando no lo es. No es fácil, no es fácil. Tú vas a Torre Pacheco y a veces es cierto que estás por las calles principales del centro de la localidad y parece que estás en una ciudad marroquí porque hay muchas personas de ese origen. Pero lo que hay que hacer es dejar de poner barreras, hay que tender puentes, hay que acercarse al otro. Las dos partes, tanto quienes vienen de Marruecos como quienes estamos aquí, tenemos que hacer el esfuerzo de conocer al otro, porque lo que genera miedo es el desconocimiento. Y al final han venido a enriquecer, a trabajar por una sociedad más justa e igualitaria. Con lo cual, a quienes están en redes sociales continuamente ensuciando el intento de diálogo con opiniones de corte racista, xenófobo y islamófobo, yo les invitaría a acercarse, a conocer, a no tener prejuicios y a dar un pasito para darse cuenta de que todo el mundo queremos lo mismo en esta sociedad y de que quien ha venido aquí a dejarse la piel porque se levanta a las 5 de la mañana y llega a casa a las 10 de la noche por nuestra economía, por nuestra tierra, hay que darle un trato adecuado. No es posible que tengamos a 4 familias viviendo en una casa, cada uno en una habitación, como ha pasado en tiempos de pandemia. ¿Tú sabes si hay algún restaurante de la zona, no te estoy hablando de Torre Pacheco, yo te estoy hablando ya de todo el campo, que les niegue la entrada a marroquíes, algún comercio, que no se les quiera alquilar las casas? Sí, eso pasa, eso lo cuento ahí.
Ahí, vamos, el problema del alquiler no es aquí solo en Murcia, en toda España. Ya simplemente por el nombre, ya es que no te dejan ni siquiera entrar. Quiero decir, ni preguntar. Hay carteles que ponen no alquilamos a moros. Eso pasa. ¿En la puerta lo ponen? Sí, en inmobiliarias. De hecho, en el estudio recojo el testimonio de una marroquí que me lo cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas pasan y todos lo sabemos. Es cierto que está cambiando mucho todo, porque los marroquíes son los segundos compradores de vivienda ahora mismo después de los británicos en la región de Murcia. Es decir, es una población que ha llegado para quedarse, que ya en algunos casos está pues con el trabajo y su esfuerzo acumulando suficiente bienestar como para comprarse una casa, y son ya los segundos extranjeros compradores de casas aquí. Pero eso no puede ocultar cómo viven, sobre todo quienes trabajan de temporeros en el campo, que viven en algunos casos poco más o menos que en cuadras. Eso no puede ser. ¿La oficina de extranjería también está colapsada o no se está trabajando? Es un enorme problema la ley de extranjería que tenemos para los marroquíes y para todos los extranjeros. Es dificilísimo un trámite como inscribir a tu hijo recién nacido. Y eso te provoca problemas enormes de todo tipo en el día a día. Ahora mismo es un problema que tiene que solucionar la Administración del Estado, yo creo que en Murcia y en toda España. No puede ser ese colapso que hay en la oficina de extranjería, que además genera un tráfico de citas que se venden a 600 a 800 euros. Sí, o sea... ¿Que tú consigues cita? Sí. Y la vendes, la reventa. La información que yo tengo de las fuentes que he consultado, que he entrevistado, me dice que como está colapsado incluso por internet, claro, es dificilísimo conseguir una cita. Tú imagínate que tú no puedes renovar tu DNI hasta dentro de un año. No podrías viajar fuera de España. Pero esto también son las administraciones las que se tienen que poner en este caso pilas, la Administración, ¿no?, del Estado es la que tiene que primero que reformar la ley de extranjería, porque es un círculo vicioso que mantiene en la ilegalidad a una bolsa enorme de gente, eso en primer lugar, y en segundo lugar, en el siglo XXI, en la era de todo lo digital, no puede ser que tú por internet no puedas fácilmente coger una cita, renovar tus papeles, inscribir a tu hijo para poder viajar a Marruecos si quieres a que los abuelos lo vean, que acaba de nacer, y eso a veces tarda un año. Hay gente que paga mucho dinero por esa cita. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer este estudio? Pues mira, este último año ha sido cuando me he sentado y he echado muchísimas horas delante del ordenador, pero es algo que llevaba en la cabeza desde que era un crío, porque yo vi la realidad de Torre Pacheco, sobre todo desde la tienda de comestibles de mi padre y de mi madre, donde primero veía llegar a gente en los años finales de los 70, principios de los 80, de zonas limítrofes con la región de Castilla-La Mancha, de Andalucía, incluso del noroeste de la región de Murcia, a trabajar en el campo. Luego vinieron los marroquíes, luego vinieron los ecuatorianos. Todo eso, como niño, tuve la suerte de vivirlo detrás del mostrador, uno parecido a este, como llegaban allí preguntando por las cartas, porque el cartero dejaba las cartas en la tienda de mis padres. Entonces llegaban allí con la ilusión de ver si entonces no había ni teléfonos móviles, ni internet, ni nada. Entonces la carta era la forma de comunicación única, y con esa ilusión que llegaban y con esos ojos, y cuando le decían no ha llegado carta, se volvían con una depresión. Entonces todo eso lo he vivido desde pequeño, y de alguna manera quería poner en valor todo lo que las personas que dejan su tierra, su familia, sus bienes, hacen por mejorar la sociedad a la que van. Porque no olvidemos, y lo digo hoy también, que desde el siglo XIX los murcianos hemos emigrado a medio mundo. Sí, los murcianos es una de las poblaciones que más han emigrado. Sí. Entonces, no perdamos la memoria. No podemos maltratar a quienes vienen aquí a ganarse el pan, porque nosotros tuvimos que hacerlo en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, lamentablemente, todavía tenemos murcianos que tienen que salir fuera a ganarse el pan. Así que vamos a tener un poquito de humanidad y vamos a ser conscientes de que todo lo bueno que le pase a ellos, ahora lo tacho, nos beneficia a nosotros, a todos, a esta sociedad. Polino, gracias por estar aquí, por venir a hablarnos de este maravilloso estudio que ha realizado, que comprende desde 1979 hasta el 2019, 40 años de historia aquí en este estudio, que imagino te habrá dejado un regustillo amargo, porque no has concluido con otro chimpún, no has puesto y están integrados. Esto y vivimos en una sociedad. Ese es el comienzo. Es el primer paso de lo que viene. El trabajo tendrá continuidad.
pues aquí estaremos para recibirte y para hablar de él. Gracias por... Enhorabuena, Encarna, por tu audiencia, que Gracias. es buenísima. Gracias. Y suerte esta tarde en Sucina. Ah, que lo Que me ha sabes. dicho un pajarito que vas a Sucina, que por cierto No es hay el pueblo de secretos. mi madre. No me digas. Exactamente. Así Pues que nos vamos a las fiestas de del Sucina Rosario. esta tarde-noche para presentar las fiestas, las damas y el pregonero, que es el alcalde de Murcia, el señor Serrano. Muchas gracias, Paulino. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Nosotros ahora vamos a continuar.